Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videito. Soy Juanita Sánchez Cótamo de 10º D y hoy les voy a mostrar sobre el rol de la mujer en el Renacimiento. Si quieren que les sigan apareciendo videitos, síganme aquí abajito en mi canal. Bueno, ahora sí vamos a hablar de nuestro tema principal, el Renacimiento. Primero vamos a empezar con el mundo cambiante en el Renacimiento. El Renacimiento, un periodo de transición que abarcó desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. A pesar de que esta época se caracterizó por un enfoque en el ser humano y la reivindicación de la cultura clásica, la figura de la mujer permaneció en una posición de inferioridad. El machismo no era una simple mención, sino que tenía sus raíces en roles de la época primitiva, donde el hombre y la mujer tenían funciones distintas. Esos roles fueron mal interpretados a lo largo del tiempo, llevando a una discriminación desmedida. La sociedad renacentista veía a la mujer como un objeto al servicio del hombre, limitada a las labores domésticas y excluida de cargos públicos. Su principal función era la reproducción y la satisfacción del hombre. Esta visión se reforzó con el cristianismo, que influyó en la creación del ideal de la mujer como la figura sumisa y dependiente, similar a la Virgen María. Esta perspectiva se consolidó y se heredó a lo largo de las generaciones, dejando a la mujer con muy pocos derechos y sujeta al control casi absoluto del hombre. El texto cita a Aristóteles para mostrar cómo esta idea de superioridad del hombre sobre la mujer era un pensamiento arraigado desde la antigüedad. Esta parte del texto se enfoca en el tema de la educación femenina en la Italia del Renacimiento y deja claro que para la mayoría de las mujeres esto no era una prioridad. Las familias nobles, por ejemplo, solo se preocupaban porque sus hijas recibieran una formación práctica, orientada a que pudiera ayudar a sus futuros esposos en la administración de sus propiedades y tierras. La lectura en particular estaba muy controlada. Libros como La perfecta casada de Fray de León dictaban qué tipo de literatura era aceptada para las mujeres, recomendando textos religiosos como la Biblia o de autores clásicos como Cicerón y Séneca, advirtiendo que cualquier otra lectura podría llevarlas al pecado. Sin embargo, el Renacimiento trajo consigo un cambio positivo para un grupo específico de mujeres, las de clase media alta. Estas mujeres tienen la ventaja de no ser consideradas piezas en el patrimonio, en matrimonios por conveniencia, lo que les permitía un mayor acceso a la educación. Las nuevas corrientes humanistas promovieron que se les enseñara no solo literatura y música, sino que también ciencias, filosofías y disciplinas que en muchos casos no eran inferiores a las que recibían sus hermanos. Esta formación no solo les hacía cultas, sino que les abría las puertas a mejores trabajos como el de la preceptora o maestra, donde podían enseñar a las hijas de la nobleza. Además de las mujeres de clase media alta, el texto menciona que las de más alta posición social también lograron cierto reconocimiento. En ciudades como Florencia y Venecia se crearon círculos sociales dirigidos por mujeres de grandes familias, donde se discutía sobre filosofía, poesía o ciencia. Aunque este tipo de reconocimiento era social, no profesional, un ejemplo destacado fue Lucrecia Tornabuoni, que era una mujer muy culta y respetada en su tiempo. El texto también contrasta el ideal de la mujer de la época con la figura de la cortesana. Estas mujeres, cuyo oficio era la prostitución para ricos y aristócratas, se vieron obligadas a buscar una educación para tener éxito. A diferencia de mujeres decentes, que solo se valoraban por su belleza, las cortesanas necesitaban ser cultas, inteligentes para atraer a sus clientes. Esto les dio una libertad e independencia que era impensable para las demás mujeres. Su mundo era intelectual, hedonista, lo que las hacía muy diferentes y a menudo envidiadas por las mujeres que se limitaban a las funciones de esposas y madres. A las cortesanas se les veía como una figura sensual y rebelde asociada con Eva, que se atrevía a desafiar las reglas impuestas por Dios. Bueno, en este punto vamos a hablar de la dote y la gran preocupación de la época. Así que prosigamos. La dote, un requisito social y económico. Esta parte del texto se centra en uno de los problemas más grandes para las mujeres del Renacimiento, la dote. Se trataba de una cantidad de dinero y bienes que la familia de la mujer debía entregarle a su futuro marido, para que el matrimonio pudiera realizarse. Era un obstáculo crucial, ya que la sociedad de la época veía a las mujeres solteras de forma muy negativa y se esperaba que se casaran jóvenes para poder tener la mayor cantidad de hijos posibles, considerados que la mortalidad infantil era extremadamente alta. Administración y riesgos. La dote no era solo un regalo, era un acuerdo económico formal
Aunque el dinero pasaba a manos del marido para su administración, se suponía que debía ser utilizado para el cuidado y la manutención de su esposa. Sin embargo, si el marido fallecía, era muy complicado para la viuda reclamar el dote restante, ya que era casi imposible demostrar en qué se había gastado el dinero. Esto dejaba a muchas mujeres en una posición de vulnerabilidad. Impacto en las mujeres y las familias. El sistema de la dote también tenía un impacto directo en el ámbito laboral y económico de las mujeres. La necesidad de un dote servía como una excusa para que los salarios de las mujeres fueran significativamente más bajos que los de los hombres. Bajo el argumento de que la dote o el salario del marido compensarían esa diferencia para las familias con varias hijas y pocos recursos, la dote era una preocupación enorme. Las opciones eran muy limitadas. Muchas veces, si no podían costearla, enviaban a sus hijas a un convento, donde la vida no requería un dote y la institución les garantizaba alimento y un techo. La otra alternativa era que las hijas se vieran obligadas a empezar a trabajar desde muy jóvenes en el servicio doméstico de familias ricas. Esto provocaba una migración de jóvenes del campo a las ciudades, ya que necesitaban ganar dinero para ahorrar, conseguir su propio dote y indispensable para poder casarse. Bueno, en esta última parte del video vamos a hablar de las mujeres independientes. Así que sigamos. Bueno, esta parte del texto sobre mujeres independientes destaca que a pesar de que el Renacimiento es recordado como una época de esplendor, la realidad para la mayoría de las mujeres no fue así. Ellas vivían en una sociedad patriarcal, que en el mejor de los casos las trataba con paternalismo. Sin embargo, hubo ciertas figuras que lograron luchar por un camino propio. Un ejemplo de este progreso, aunque lento, se vio en el ámbito de las artes. Las mujeres artistas empezaron a ser más aceptadas a partir del siglo XVI, permitiéndoles ganarse la vida con su trabajo. Un caso notable es el de la pintora Lavina Fontana, quien al nacer en una época donde los prejuicios ya no eran tan fuertes, pudo desarrollar su talento y pintar incluso para la corte papal, algo impensable para las generaciones anteriores. Otra figura que rompió el esquema social fue la de la cortesana. Aunque a menudo se le describía simplemente como prostituta de alto nivel, el texto aclara que eran mujeres con una educación superior, que se rodeaban de artistas e intelectuales. La libertad de la que gozaban, tanto social como económica, era envidiada por sus pares más decentes, que estaban limitadas a la procreación y la satisfacción del hombre. La inteligencia y la cultura de estas mujeres eran herramientas para su éxito, ya que debían hacerse valer por más que su belleza. El texto también menciona que estas excepciones no eran la norma. La mayoría de las mujeres no podían vivir de la forma independiente ni ejercer autoridad en su propio hogar. Aquellas que lo hacían eran vistas con recelo. Sin embargo, el ejemplo más contundente de rebelión es el de Christiane de Pizan. Nacida en Venecia en el siglo XV. Tuvo la suerte de recibir una excelente educación en la corte francesa, lo que le permitió convertirse en una de las primeras escritoras con un pensamiento que hoy podríamos llamar feminista. Su obra más famosa, La ciudad de las damas, 1405. Defendió a las mujeres y cuestionó los prejuicios de la época. En su escrito se atrevió a refutar a filósofos famosos y a abordar temas como la supuesta inferioridad física de la mujer, los matrimonios forzados y la falta de participación política, lo que la convierte en una de las primeras figuras en luchar por los derechos de la mujer en el mundo dominado por hombres. Aun con todas estas figuras revolucionarias, el texto hace acotaciones importantes. El papel de las mujeres sometidas a también era crucial. Su influencia en el ámbito privado, como el cuidado de la familia y la educación de sus hijos, era fundamental para la cohesión de la sociedad, demostrando que su rol, aunque no público ni independiente, no era menos importante. Bueno, eso era todo del video. Espero hayan aprendido sobre el rol de la mujer en el Renacimiento y sigan viendo mis videos. Si les gustó, den like aquí abajito y los espero en el siguiente video. ¡Gracias!